Bueno, por si no me conoces, soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario. Estoy colegiado desde el año 90 y voy a hacer una serie escueta de vídeos a propósito del narcisismo y del tratamiento de las personas con rasgos narcisistas o diagnosticados de un trastorno de la personalidad narcisista, porque se habla mucho en YouTube a propósito de las personas que sufren a otras personas con rasgos o con conductas de carácter narcisista o que son interpretadas como conductas narcisistas. Eso ha dado lugar a que contemplemos que existe muchísimo narcisista en el mundo y que en esta época o en esta etapa de nuestra existencia pues cada vez hay más narcisistas. La realidad es que los datos afirman que puede haber un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista que no alcanzaría al 1% de la población y que se incrementa en población psiquiátrica o población en tratamiento, se incrementa el porcentaje, ¿no? El porcentaje de rasgos narcisistas. En nuestro propio mundo, en nuestra propia existencia, estamos viviendo en unos tiempos donde el individualismo se ha acrecentado, se ha incrementado, la filosofía postmoderna y algunas otras corrientes que dentro del transhumanismo pues provocan que nos consideremos únicos en el mundo, irrepetibles y con el derecho de alcanzar todo aquello que podamos imaginar. De algún modo hemos llegado, entre esto, las redes y los filtros que permiten las redes, hemos llegado a unos niveles de admiración y de información o conocimiento de lo que otras personas son capaces de hacer que en la historia no se habían contemplado. Nosotros podíamos ver una hazaña, una proeza en una revista, en el periódico, en una emisora de televisión. Antiguamente, hoy en día puedes ver millones de proezas en todos los aspectos de la vida en TikTok y durante unos segundos. Eso induce a considerar que hay muchísimas personas logrando cosas que eran inimaginables para nuestros antepasados, inimaginables para mi hermano el mayor, inimaginables para mí mismo, que tengo 65 años en la actualidad, y sin embargo ahí están las proezas, y están las consecuciones y los logros de las personas. Hay gente de 20 y pocos años millonaria, no por herencia, y hay gente con 14 y 15 años que han fundado una empresa en internet y han ganado dinero con una startup. No hace tantos años me enteré, igual que muchos de vosotros y de vosotras, de que alguien había logrado eso desde las Islas Baleares, creo recordar, que había fundado una compañía. Y llegó a mis oídos porque era español y, bueno, de Baleares. Entiendo que se consideraba a sí mismo español. Y, bueno, era muy, muy loable lo que había logrado el muchacho. Cuando hablamos de narcisismo, en las personas más reconocidas como expertas en narcisismo maligno, que lo denominan en Internet, se refieren exclusivamente al narcisismo que podemos identificar en algún momento en nuestra pareja. Y orientan toda su intervención en YouTube con la salvedad de que no es una intervención, sino que es compartir información y que si necesitas una intervención profesional en el ámbito de la salud mental, pues tienes que asistir a un centro o tienes que asistir a un profesional cualificado o a un grupo de psicoterapia que exista, que esté cualificado, que esté bendecido por el colegio correspondiente, el colegio profesional correspondiente. Los experimentos con gaseosa, decían antiguamente, ¿no? Pues de alguna manera sí. Pero bueno, es difundir información que además es de utilidad, porque algunas personas logran reconocerse en esas dificultades. Voy a toser y voy a parar esto un momentito. Para no tener que volver a empezar, disculpa. Bueno, en el narcisismo puede haber narcisismo rasgo, narcisismo estado.
narcisismo rasgo sería permanente, es decir, sería una característica. Hay un chiste que me gusta mucho, que es que hay dos palomas con su hijo en medio, que es una rana, que salta de la rama y se estampa en el suelo. Y le dice una paloma a la otra: ¿cuándo le vamos a decir que es adoptada? Y bueno, me hace mucha gracia el chiste, porque de alguna manera manifiesta cuáles son las limitaciones que tenemos las personas y cuáles son también el cableado, ¿no?, o las sintonías que nosotros tenemos desde nuestro origen, desde nacimiento. Mira, en el conductismo radical siempre se ha avanzado en el condicionamiento operante, para aprender el condicionamiento operante y para luego generalizar hacia los seres humanos y confirmar a través de experimentación que nosotros funcionábamos de algún modo igual que otros seres humanos a propósito de los incentivos para hacer o dejar de hacer, es decir, para la extinción, la habituación, el aprendizaje. Pues se trabajaba fundamentalmente con ratones o con ratas de laboratorio y con palomas. Con las palomas se trabajaba con un tipo de jaula de experimentación o caja de experimentación, y con los ratones con otras jaulas de experimentación. ¿Por qué? Porque su cableado nervioso, si se me permite expresarme así, está determinado biológicamente. Entonces, una rata tiene el sentido del gusto extraordinariamente bien desarrollado y se trabaja con ese tipo de incentivos, y una paloma tiene extraordinariamente desarrollado el sentido de la vista y se trabaja con ese tipo de estimulación y de incentivo. Trabajar con el gusto para enseñarle a una paloma pues dificultaría mucho el proceso de aprendizaje, o incluso lo podría hacer inoperable, ¿no? A lo mejor no le podíamos enseñar nada. Si trabajamos con la vista, sí. Y con la rata sucede lo contrario. Si trabajamos con el sentido del gusto, pues avanza mucho más en intentar poner a prueba, ¿no?, las hipótesis que tengamos en la experimentación. Eso es importante porque, claro, yo puedo conducirme como un narcisista en un momento determinado, que tengo un logro fascinante, y tirarme hablando durante una semana de ese logro. Recuerdo uno de los personajes de Big Bang Theory, ¿no?, Sheldon y compañía, pues el personaje que llega a ser astronauta, ¿no?, y se pasa un montón de capítulos hablando de su experiencia como astronauta, cuando había sido un rol bastante limitado dentro de que efectivamente había sido astronauta, ¿no?, pero era un rol muy limitado dentro de esa carrera, y no obstante, pues él se atribuía unos logros y unas que sorprendían un poco, y dentro de la serie pues eran risibles, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí eso es estado, es decir, hay algo que yo he logrado de lo que me vanaglorio durante un periodo de tiempo. Y en ese sentido, bueno, es autoafirmación, es autoestima, es vanagloriarme de un logro, es estar orgulloso de lo que he logrado, de lo que he obtenido. En el caso del narcisismo rasgo, que es una faceta de mi personalidad, es una variable en mi personalidad, pues es más preocupante, porque afecta mucho a las relaciones que mantengo con los demás. Así como los demás podrían soportar que durante una semana estuviese hablando de mi logro, de que me ha tocado 500 euros a la lotería, tampoco es que sea mucho dinero, pero bueno, es que 500 euros es mucho dinero, para mí por lo menos es mucho dinero. Claro, no es lo mismo que te toquen 15 millones de euros, pero 500 euros está bastante bien, ¿no? Podría estar hablando de eso durante un periodo de tiempo, hasta que mis amigos dijesen: eres un poco pelmazo hablando de eso, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero eso sería narcisismo estado. El narcisismo rasgo me acompaña en todas las relaciones, en la percepción que yo tengo, en mi pensamiento, en la interpretación que hago de los movimientos que realizan los otros respecto de mí, o en los movimientos que yo intuyo que los otros van a hacer respecto de mí, o cómo me afectan sus movimientos, sus actuaciones, sus conductas. El tema de un trastorno de personalidad narcisista es un tema serio, es un tema preocupante además, es un tema de difícil tratamiento psicológico,
El éxito de la psicoterapia con personas que tienen ese tipo de diagnóstico pues es bastante limitado, sobre todo porque tienden a abandonar la psicoterapia, porque uno de los rasgos del narcisismo es que puede sentirse muy, muy bien contigo mientras eres una persona que le otorga calibre, que le otorga estatus social, pero puedes dejar de ser relevante para esa persona como psicoterapeuta en el momento en que, desde su punto de vista, cometas un error o no estés a la altura. Porque repitas una expresión de una sesión respecto de otra, o porque te hayas olvidado de que se ha realizado una prueba, porque la tienes apuntada pero no has mirado en tu historial y no te acuerdas que esa prueba ya se ha contemplado, o no recuerdas que esa experiencia con inhibición de respuesta que le habías propuesto, pues ya la ha realizado hace 10 sesiones, por decir algo. Porque obviamente nuestra memoria es limitada, tenemos más de un caso y también porque podemos desconocer los últimos avances en cuanto a psicoterapia, los últimos avances en cuanto al estudio de la personalidad, y pueden considerar que no estamos a la altura y que no merece la pena continuar con nosotros. O puede revisar nuestras páginas públicas, que cada vez tenemos más páginas públicas, aunque antiguamente desvelábamos menos de nosotros mismos. Los psicólogos hoy en día desvelamos bastante. Procuramos no desvelar tanto porque hay que mantener cierta distancia y procurar no prejuiciar o no anticipar cómo podemos ser como profesionales, ¿no? De hecho, cuando vas a salud mental en los centros públicos, pues normalmente no vas a encontrar información sobre esos doctores que hay en el hospital. No lo reservan su privacidad con muchísimo celo, ¿no? A diferencia de quienes trabajamos en el entorno privado, que quizá porque desde el colegio se nos ha también animado a promocionarnos personalmente, porque si no es difícil que la gente llegue a conocernos, pues a lo mejor hemos desvelado más de la cuenta, y puede haber algunos profesionales incluso que desvelen, y que yo, que soy una persona muy mayor ya, que llevo muchos años en el colegio, pues hasta dudo de que ese tipo de revelación de conductas o de actividades personales estén en sintonía con lo que nosotros podemos desvelar como psicólogos, ¿no? Pero bueno, no me compete a mí, sino que le compete al colegio o al Consejo de la Psicología en mi país, ¿no? Quería presentar esto, a ver si lo podemos ver. Efectivamente, aquí tenemos algunos de los... Tengo que ponerme las gafas porque si no, no lo veo. Si lo pudiera ampliar, igual sí que lo veía. Aquí tenemos, de acuerdo con el DSM-5, cuáles son los rasgos o síntomas que permiten a un profesional clínico de la salud mental. Yo no soy clínico, yo soy general sanitario, entonces yo trabajo con modelos de psicoeducación muy vinculados a la psicoterapia, evidentemente, y prácticamente bordeando la psicoterapia. Quiero decir que es una frontera, pero yo no te puedo diagnosticar. Sé diagnosticar, pero no te puedo diagnosticar porque no soy psicólogo clínico, no soy psiquiatra tampoco, pero puedo trabajar contigo que tienes un diagnóstico, o que intuyes que podrías tener ese diagnóstico si asistes a salud mental y quieres comenzar a trabajar en psicoeducación, en corregir algunos de tus hábitos, etcétera, conmigo. Eso sí puedo hacerlo, y además tengo mucha formación, mucha experiencia con personas con trastornos de la personalidad, pero no he diagnosticado a nadie ni pienso hacerlo. ¿De acuerdo? Puedo compartir contigo cuestionarios, puedo orientarte, podemos intuir qué es lo que está sucediendo, pero no te voy a diagnosticar. No esperes eso de mí, porque no va a ser. A propósito del diagnóstico, quería mostrarte, bueno, estos son algunos de los síntomas, ¿no? Sentido exagerado e infundado de tu propia importancia y de tus talentos, es decir, aunque no has triunfado absolutamente en nada, piensas que es porque no has dispuesto de tiempo, no has dispuesto de las oportunidades, pero que en el fondo, si tú quisieras, podías sacar una oposición. Estás trabajando como estoy trabajando yo, ¿no? A distancia en alguna profesión, o estás trabajando en un McDonald's. Yo trabajé en tiempos en hostelería, así que no es... O estás trabajando como
vigilante o como guarda de seguridad, etcétera, tienes 50 años y dices que bueno, que podrías intentar una oposición, pero que en realidad no te apetece, pero que si lo hicieras, que la podrías sacar como la sacaron tus hermanos, etcétera, porque bueno, la inteligencia está ahí. Podría ser excesivo, ¿no? La creencia de que son especiales o de que eres especial y única, que debes asociarte con personas del más alto nivel o del más alto rango. A mí me viene a la cabeza el pequeño Nicolás. No quiero decir que el pequeño Nicolás sea narcisista, porque yo no diagnostico, solo intuyo, pero me viene a la cabeza ese tipo de persona, ¿no? Que solo se relaciona con la crème de la crème. Ahora se relaciona con personas de Se acabó la fiesta, creo que se denomina, una agrupación que ha sacado un eurodiputado. Y bueno, a ese nivel está el hombre. Debe ser especial o debe creerse especial. La necesidad de ser admirado incondicionalmente, un sentido del derecho, en el sentido entitlement se dice en inglés, o sea, usted no sabe con quién está hablando. Usted no me quiere devolver esto porque lo he traído el 27º día, cuando se puede devolver solo durante los primeros 14, pero usted me lo tiene que devolver porque usted no sabe lo que yo puedo hacer contra su empresa, usted no sabe con quién está tratando, ese tipo de cosas, ¿no? La explotación de los demás para lograr sus propios objetivos, falta de empatía. Es esa persona que cuando llega a su casa su pareja le dice, bueno, me parece muy bien que te hayan dado un aumento, que hayas recibido un premio en la empresa o que te haya felicitado tu jefe, pero íbamos a cenar a las 9, son las 9:30, yo no sé por qué vienes tan tarde. Es ese tipo de falta de sintonía o de sensibilidad hacia los demás, falta de compasión hacia los demás, ¿no? Es excesivamente arrogante. Envidia a los éxitos de los demás, la creencia de que otros a su vez le envidian a él o a ella, y una arrogancia y una soberbia que no hay por dónde pillarla. Una de las características de estas personas es que, a ver si puedo poner esto. Sí, ya lo tengo. Una de las características de estas personas es que, a ver, el narcisismo puede ser egosintónico, en el sentido de que me siento bien siendo narcisista, o egodistónico, me hace sentir fatal ser así o conducirme de esa manera. El narcisista normalmente se siente egosintónico con sus rasgos narcisistas y egodistónico con los efectos secundarios de ese narcisismo. Por ejemplo, una persona que se queda sola porque los demás no le soportan, cae en la depresión, cae en un síntoma de soledad que le puede llevar a adicciones, puede llevar, a conductas que le gustaría dejar de lado porque son egodistónicas, le hacen sentir mal. Y por eso acude a psicoterapia. Y busca un profesional como yo o busca otro tipo de profesional. No quiere un diagnóstico, quiere resolver eso. No le interesa que le digamos que es narcisista, no quiere saber nada de eso, pero bueno, ahí está. Esa persona acude normalmente por un problema de tipo egodistónico, pero no nos va a hablar de su narcisismo. Es posible que otras personas nos hablen de él. Cuando nosotros intuimos que una persona puede tener rasgos narcisistas, bueno, son personas que aparecen como autosuficientes, superioridad, autoridad, exhibicionismo, superioridad, que lo he repetido aquí, explotación de los demás, vanidad, legitimidad, son algunos de los elementos que he ido recogiendo. Voy a quitar esto y quiero ir a otra página. Cuando nosotros intuimos que una persona puede estar ahí, lo que hacemos es ayudarle a que diagnostique. Este es el cuestionario por excelencia de Raskin y Hall. Es el cuestionario por excelencia de narcisismo, es el que se ha utilizado desde los años 70, que lo generaron, mira, Raskin y Hall en el 79, luego en el 81, Raskin y Terry en el 88 fueron actualizando. Este cuestionario está en inglés y en línea. Te da una puntuación en 5 variables. Y está el cuestionario convencional y hay otro que tiene como 40, creo recordar, 40 exactamente.
y tiene otro que es el de 16 ítems, preguntas, que es la versión corta. El inventario narcisista de la personalidad, que es este. Este lo puedes completar. Si te cuesta traducir esto, es relativamente sencillo traducirlo, porque te vienes a Gemini, te haces una cuenta. Yo tengo cuenta, me dirá bienvenido Gustavo, ¿vale? Pones ahí la frase y te la traduce, con lo cual tardas un poquito más que otras personas, pero te las traduce y puedes contestar. Tienes que elegir A o B y creo que tienes que... Aquí es solo A o B, y en el anterior evaluabas de 1 a 5. Y bueno, poco más, se completa el cuestionario. Hay otro cuestionario con 15 ítems que yo suelo manejar, y también hay un cuestionario a propósito de la identidad, porque yo creo que es muy importante el tema de la identidad. Yo trabajo mucho con el tema de la identidad, y hay algún cuestionario a propósito de la identidad que te puedo proponer. Hay uno que me gusta, lo que pasa que es para adolescentes, que es la ira, es alemán, está muy bien desarrollado. Y bueno, para trabajar en este tipo de dificultades, en temas narcisistas, pues hay algunos enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Voy a ver si te puedo compartir desde aquí No es tan fácil, ¿no? A ver. Es que quiero compartirte otra hoja. Esta. No me deja. Esquema. Es esta. Pues no me deja compartirlo contigo. Quería compartir otra página, pero no es posible. Si así, no. Pues nada, lo que te iba a compartir es alguna de las psicoterapias, pero bueno, existe la terapia de mentalización, la terapia analítico-funcional, la terapia del self y de la transferencia, y hay modelos eclécticos como el de Daniel Fox, que es un psicólogo norteamericano que tiene algunos textos muy interesantes, muy relevantes. Él ha trabajado con trastorno de personalidad límite. Hay algún texto de Clay de Breuer, que es una de las editoriales que solemos utilizar los psicólogos para adquirir material profesional, y hay algún libro de él en esa editorial. Creo que no se ha traducido el material dedicado a narcisismo, pero bueno, existen algunos modelos. Se parte de los objetivos que pudieras tener, se parte de ese cuestionario que te he mostrado o algún otro, y también se suele trabajar preguntándole a personas que te conozcan, que completen un cuestionario referido a ti, es decir, que lo contesten pensando en ti. Porque eso te da mucho feedback y mucha información, y como el narcisista suele tener los niveles de empatía muy bajos, la grandiosidad muy alta y la vulnerabilidad también, en el sentido de que es una persona muy sensible a la crítica, no suele aceptar que digan eso de él, pero si alguien lo hace por escrito, con cierta tranquilidad, etcétera, incluso garantizándole el anonimato, pues puede ser información relevante que le venga bien para tomar decisiones sobre sí mismo. Bueno, que si eres narcisista o si intuyes que tienes rasgos narcisistas, si quieres trabajar conmigo, podemos trabajar así, a distancia, en aplicaciones seguras. Yo no trabajo en Skype, ni trabajo en WhatsApp, ni en Telegram. Yo trabajo en aplicaciones seguras, en Whereby o en Psipocket, que es del Colegio de los Psicólogos. Más segura que esa no la hay, solo la podemos utilizar los psicólogos colegiados.
y podemos hacer alguna sesión a partir de objetivos, etcétera, y bueno, sin ningún compromiso. Porque no suele haber mucha oferta en abierto para personas que puedan tener esta dificultad o que puedan intuir que tienen esta dificultad. El narcisista grandioso no suele asistir a psicoterapia. Él daría psicoterapia a gente como yo. Pero el narcisista vulnerable sufre mucho y gran parte de su día a día cae en ego distónico. Es decir, no disfruta de ese narcisismo. Ese narcisismo le hace sufrir porque al considerarse único, superior, con capacidad para lograr cosas, con un enorme talento, pero no haberlo logrado, hay una contradicción y esa contradicción es una herida que no cicatriza. Es una herida narcisista abierta, es una herida narcisista enorme, ¿no? Y hace falta trabajar sobre eso. La psicoterapia puede ayudar, evidentemente. Bueno, para ponerte en contacto conmigo, pues en gruiz@cop.es. COP es Colegio Oficial de la Psicología, COP, ¿de acuerdo? Entonces, gruiz@cop.es. Y quedamos en algo. Nos vemos.